¿Qué pasa, moteros y moteras del mundo? Bienvenidos a otro episodio de Asfalto Ardiente. Antes de zambullirnos en el drama que ni las telenovelas turcas podrían superar, dale al botón de suscripción si alguna vez has dejado de respirar viendo a Marc Márquez convertir una caída segura en un milagro sobre ruedas. ¡Venga ya! Ese botón rojo te está guiñando el ojo como un comisario a Valentino Rossi en 2015. Amigos del asfalto caliente, hoy traemos una historia tan absurda que hasta Dorna ha tenido que comprobar 2 veces si estábamos en el universo correcto. El jefe técnico de Aprilia, sí, ese mismo equipo que siempre está a punto de ganar el Mundial pero como que no, ha decidido apuntar con su dedo acusador hacia nada más y nada menos que la Fórmula 1 como responsable del espectacular accidente de Jorge Martín. Vamos, que ahora resulta que los monoplazas conspiran contra nuestras queridas 2 ruedas desde la distancia. Imaginad la escena: Jorge Martinator Martín, ese piloto que cuando va lanzado parece que le han instalado un motor de cohete espacial bajo el asiento, besando el asfalto de forma tan apasionada que hasta el pavimento se sonrojó. Y mientras intentaba comprender por qué su Ducati decidió convertirse momentáneamente en un toro mecánico enfurecido, en los boxes de Aprilia ya estaban preparando la conspiración del año. Según ellos, todo es culpa de esos coches que ni siquiera comparten circuito el mismo fin de semana. Y es que, queridos adictos a la velocidad, cuando los ingenieros no saben explicar por qué sus motos hacen más caballitos que un pony en una fiesta infantil, siempre queda el recurso de culpar al vecino. Como cuando tu madre te preguntaba por el jarrón roto y tú acusabas a tu hermano pequeño, aunque estuviera en casa de la abuela. Solo que en este caso, en lugar de un jarrón, hablamos de una Ducati de varios millones y un piloto que ahora camina como si hubiera montado un toro en vez de una moto. Mientras tanto, la F1 debe estar mirando todo esto con la misma cara que pone Fernando Alonso cuando le preguntan por enésima vez cuándo se va a retirar. Una mezcla de confusión, incredulidad y ese pensamiento de ¿en serio me estás hablando a mí? Pero tranquilos, que esta historia tiene más capas que una cebolla, y nosotros vamos a pelarla en exclusiva para vosotros. ¿Qué oscuros secretos esconden estos equipos? ¿Acaso hay un complot internacional entre disciplinas? No cambies de canal, que esto se pone más interesante que las negociaciones de contrato de Marc Márquez. Vayamos al grano como una derrapada en grava. Todo comenzó en una aparentemente inocente sesión de entrenamientos libres. Jorge Martín, ese piloto que parece tener negocios con la gravedad para que a veces no le afecte, estaba haciendo lo que mejor sabe: convertir una máquina de 300 caballos en un misil teledirigido. Con el mono rojo ajustado como un superhéroe de Marvel y esa agresividad en las curvas que haría llorar a tu instructor de autoescuela, el Martinator estaba marcando tiempos que pondrían nervioso hasta un reloj atómico. Y entonces ocurrió. En la curva 7, esa traicionera curva que ha visto más pilotos besando el suelo que una estrella de rock ve fans en primera fila, la Ducati de Martín decidió que era un buen momento para probar la física avanzada. La parte delantera se fue más rápido que un becario cuando suena el timbre de la comida gratis, y nuestro protagonista salió volando por los aires como si alguien hubiera activado un trampolín secreto bajo su rueda. Los comisarios observaban con esa cara de otro más mientras Jorge dibujaba una perfecta parábola que habría hecho llorar de emoción a su profesor de matemáticas del instituto. Lo verdaderamente espectacular no fue la caída en sí, que para ser honestos, en MotoGP una semana sin caídas es como una paella valenciana sin arroz. Lo realmente notable fue la reacción de Martín. Se levantó, se sacudió el polvo como quien se quita migas de pan del sofá después de ver Netflix, y miró a su moto con esa mezcla de confusión y traición que solo se ve en las películas de desamor. ¿Por qué me has hecho esto?, parecía preguntar con la mirada, mientras los mecánicos corrían hacia él como médicos en una sala de emergencias cuando llega un político importante. Mientras tanto, en el garaje de Ducati, el ingeniero jefe Francesco Guidotti estaba más pálido que un italiano sin su espresso matutino. Sus pantallas mostraban datos más confusos que las instrucciones de montaje de un mueble sueco, y nadie podía explicar por qué una moto perfectamente configurada había decidido convertirse súbitamente en una amateur del rodeo. Bagnaia, en el box contiguo, observaba la escena con esa sonrisa contenida que dice menos mal que no he sido yo esta vez, recordando probablemente sus propias aventuras aéreas de temporadas anteriores. Y mientras el padre Quintero comentaba el accidente como vecinas en el mercado, un hombre de mirada penetrante y pelo perfectamente engominado observaba todo desde la distancia en el box de Aprilia. Massimo Rivola, con esa expresión italiana que puede significar tanto he descubierto algo importante como esta pasta está al dente, comenzaba a urdir en su mente la teoría que pronto sacudiría el mundo del motociclismo como un control antidoping sorpresa en los años 90. Lo que nadie sabía es que estaba a punto de señalar al culpable más inesperado de la historia del deporte motor, sus primos lejanos de 4 ruedas. El momento llegó más rápido que Acosta adelantando en la última vuelta.
En la rueda de prensa posterior a los entrenamientos, con los periodistas más aburridos que un fan de Ducati en una carrera dominada por Márquez, Massimo Rivola soltó la bomba. Hemos analizado los datos y la conclusión es clara. La degradación del asfalto causada por los coches de Fórmula 1 ha creado zonas de agarre variable que son imperceptibles hasta que es demasiado tarde. Los periodistas, que estaban a punto de dormirse preparando las mismas preguntas de siempre sobre neumáticos y puestas a punto, se despertaron de golpe como si les hubieran inyectado Red Bull directamente en las venas. ¿La F1? ¿En serio?, preguntó incrédulo un veterano reportero que lleva cubriendo el campeonato desde que las motos tenían cambio de marchas en el manillar. Rivola, con esa seguridad italiana que solo dan décadas de gesticular dramáticamente mientras se habla, asintió con la solemnidad de quien acaba de resolver un crimen de Agatha Christie. Los compuestos químicos de sus neumáticos, combinados con la aerodinámica que empuja los coches contra el suelo, crean micropatrones de desgaste que son letales para nuestras motos. Es como conducir sobre hielo invisible. Los ingenieros de otros equipos intercambiaban miradas que oscilaban entre el asombro y esas ganas de reírse que tienes cuando tu profesor dice algo completamente absurdo pero no puedes burlarte abiertamente. El representante de Michelin, presente en la sala, empezó a sudar más que un político en una auditoría sorpresa. Si los neumáticos eran parte del problema, su empresa estaría en el punto de mira. Pero Rivola, generoso en su cruzada, aclaró, no es culpa de Michelin, ellos son víctimas como nosotros. La F1 y sus regulaciones permiten compuestos que interactúan negativamente con nuestro asfalto. Pirelli y la F1 deberían considerar el impacto de sus actividades en otros deportes que compartimos circuitos. En ese momento, el representante de Michelin respiró tan aliviado que casi infla a los periodistas de la primera fila. Mientras tanto, Jorge Martín, el protagonista involuntario de todo este drama, estaba siendo examinado por los médicos del circuito que le preguntaban si sabía qué día era y quién era el presidente del gobierno. Al enterarse de la teoría de Rivola, Martín solo pudo esbozar esa sonrisa que los pilotos reservan para cuando piensan, ¿pero qué demonios está diciendo este hombre?, pero no pueden expresarlo porque los patrocinadores podrían ofenderse. En sus ojos se leía claramente que él creía más en la teoría de que simplemente había apretado demasiado, como cuando intentas exprimir el último poco de pasta de dientes y acabas salpicando todo el espejo. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron más rápido que un motor Honda en la era post-Márquez. Los memes comenzaron a inundar Twitter, Instagram y TikTok, fotos de Lewis Hamilton con un palo largo tocando la rueda de Martín desde la distancia, montajes de coches de F1 con aspiradoras incorporadas succionando el agarre del asfalto, y por supuesto, el inevitable meme de los dos Spiderman señalándose mutuamente con las caras de Rivola y Toto Wolff. El mundo del motor estaba dividido entre los que pensaban que Rivola era un genio incomprendido y los que creían que había pasado demasiado tiempo inhalando gases de escape. No pasaron ni 24 horas, el tiempo que tarda un equipo en cambiar completamente su estrategia de carrera cuando empieza a llover, antes de que la Fórmula 1 respondiera al ataque frontal de Aprilia. Stefano Domenicali, CEO de la F1, un italiano respondiendo a otro italiano, porque aparentemente el Motorsport es en realidad una gran ópera italiana con motores de fondo, emitió un comunicado tan diplomático que habría hecho sonrojar a la ONU. Respetamos profundamente a nuestros colegas de dos ruedas y lamentamos el accidente del señor Martín, a quien deseamos una pronta recuperación. Sin embargo, la sugerencia de que nuestros neumáticos o actividad en pista puedan afectar negativamente a otros campeonatos carece de base científica. Traducción: ¿en serio, Massimo? Este es el nivel. Los equipos de F1 no tardaron en sumarse a la fiesta del sarcasmo. Christian Horner, jefe de Red Bull, conocido por su sutileza comunicativa como un elefante en una cristalería, comentó, quizás deberíamos culpar a MotoGP por nuestros problemas de rebote. Sus motos claramente están creando ondas sísmicas microscópicas que afectan a nuestros monoplazas semanas después. La sonrisa con la que lo dijo era tan falsa como las promesas de un político en campaña electoral. Por su parte, Toto Wolff de Mercedes añadió combustible al fuego, si van a culparnos por sus caídas, al menos que nos den crédito cuando hacen récords de pista. Es justo, ¿no? El nivel de pasivo-agresividad en el paddock alcanzó niveles nunca vistos desde aquella vez que Valentino Rossi y Marc Márquez compartieron podio en Sepang 2015. Mientras los jefes intercambiaban pullas verbales, los pilotos de F1 se mostraban genuinamente confundidos. Max Verstappen, con esa franqueza holandesa que lo caracteriza, simplemente dijo, ¿qué demonios? Yo ni siquiera sé cómo conducir una moto correctamente. Fernando Alonso, veterano de 1000 batallas mediáticas, fue más filosófico. En mis 40 años de vida, he sido culpado de muchas cosas, pero nunca de provocar la caída de alguien que compitió 2 semanas después de que yo estuviera en el circuito.
Esto eleva el arte de buscar excusas a un nuevo nivel. Lewis Hamilton, siempre político, se limitó a desear una pronta recuperación a Martín mientras lucía un mono con un discreto parche que decía la F1 no derribó a Jorge. Los ingenieros de ambas disciplinas, mientras tanto, estaban teniendo conversaciones realmente técnicas. Un grupo de genios con más doctorados que amigos intercambiaba fórmulas y datos sobre la interacción de diferentes compuestos de goma con el asfalto a diversas temperaturas. Para ellos, esta disputa mediática era el equivalente a dos niños peleando por un juguete mientras los adultos intentan realmente entender si podría haber algo de verdad en todo esto. El consenso científico, sin embargo, parecía inclinarse hacia el no, ni de coña, aunque expresado con más ecuaciones diferenciales y menos palabras malsonantes. Pirelli, la marca de neumáticos de F1 que se encontró inesperadamente en el centro de esta guerra de declaraciones, emitió su propio comunicado técnico tan denso que podría usarse como sustituto del asfalto. Nuestros compuestos están diseñados para degradarse de forma predecible sin dejar residuos químicos persistentes que pudieran afectar a otras disciplinas. La interacción con el asfalto es momentánea y reversible según los parámetros establecidos por la FIA y los estudios de fricción dinámica realizados desde 2018. En resumen, dejad de decir tonterías y concentraos en vuestras motos, que bastante tenemos nosotros con que nos culpen de todo en nuestro propio campeonato. Mientras los directivos se lanzaban comunicados más afilados que una navaja, el verdadero protagonista de esta historia, Jorge Martín, salía del centro médico con una sonrisa torcida, no por el golpe, sino por la situación surrealista que estaba viviendo. Los periodistas se abalanzaron sobre él como si fuera el último trozo de pizza en una reunión de oficina. Jorge, ¿crees que la F1 causó tu caída?, le preguntó una reportera con el micrófono tan cerca que casi le hace una amigdalectomía gratuita. Martín, con ese acento madrileño que parece que siempre está a punto de invitarte a unas cañas, respondió: mira, yo solo sé que estaba rodando, luego estaba volando, y después estaba contando cuántos dedos me mostraba el médico. Si la culpa es de Hamilton o de mi abuela haciendo torrijas, a mí me da igual mientras pueda correr el domingo. Esta respuesta, tan sincera como poco diplomática, cayó como un cubo de agua fría en el box de Aprilia. Rivola, que esperaba tener en Martín un aliado en su cruzada contra los malvados monoplazas, tuvo que conformarse con las miradas de complicidad de sus propios pilotos, Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Espargaró, siempre dispuesto a meterse en cualquier polémica como un tuitero profesional, declaró: yo llevo años notando esos cambios de agarre. Una vez casi me caigo porque donde había pasado un F1 el mes anterior. Los ingenieros de telemetría de Aprilia intercambiaron miradas de pánico, conscientes de que no había absolutamente ningún dato que respaldara esta afirmación, pero ya era tarde. Aleix estaba en modo incendiario y no había extintor técnico que pudiera apagarlo. Los demás pilotos de MotoGP observaban la situación con una mezcla de diversión y preocupación por si les metían en el mismo saco. Fabio Quartararo, con esa actitud francesa de no es mi problema hasta que lo sea, se limitó a encogerse de hombros cuando le preguntaron, un gesto que en el idioma corporal de los pilotos significa prefiero comerme un ixide que contestar a esa pregunta. Marc Márquez, veterano en el arte de las polémicas, mostró su experiencia: yo me he caído en todos los circuitos posibles, con y sin carreras de F1 antes. Si ellos tuvieran la culpa, yo ya habría presentado una demanda colectiva. El paddock estalló en risas, excepto el jefe de prensa de Honda, que seguía teniendo pesadillas con las declaraciones sin filtro de Marc. Lo más hilarante llegó cuando los periodistas, ávidos de más material para sus artículos, consultaron a Cal Crutchlow, piloto probador que siempre tiene una opinión sobre todo. ¿Sabéis lo que creo?, comenzó con ese tono británico que anticipa una declaración incendiaria. Creo que si los coches de F1 afectaran tanto al asfalto, entonces las caídas seguirían exactamente las líneas que ellos trazan. Y yo no he visto a ningún piloto de MotoGP caerse siguiendo la trazada ideal de un F1. De hecho, nos caemos precisamente cuando no seguimos ninguna línea razonable. La lógica era tan aplastante que hasta los más firmes defensores de la teoría conspirativa tuvieron que morderse la lengua. La situación alcanzó niveles de absurdo cuando un periodista especialmente creativo preguntó a Dani Pedrosa, presente como wildcard, si en sus años de experiencia había notado diferencias en los circuitos después de carreras de F1. Pedrosa, con esa calma zen que dan los años de sabiduría y de no tener que preocuparse ya por los puntos del campeonato, respondió: lo único que he notado es que después de un gran premio de F1, hay más gente pidiendo autógrafos a pilotos que ni conocen. La sala de prensa estalló en carcajadas, y por un momento, la tensión se disipó como el humo de una rueda trasera haciendo burnout. Pero la polémica estaba lejos de terminar, especialmente cuando las redes sociales ya estaban divididas en dos bandos irreconciliables.
Team F1 culpable y Team Rivola conspirador. La historia dio un giro tan inesperado como una victoria de KTM en Sachsenring cuando los ingenieros de Ducati, tras pasar la noche analizando datos como si intentaran descifrar el código Da Vinci, convocaron su propia rueda de prensa. Gigi D'Agostino, el genio detrás de las bestias rojas de Borgo Panigale, apareció con ojeras de 3 días y una carpeta tan gruesa que parecía contener los secretos del universo. Después de un análisis exhaustivo, comenzó con voz solemne: hemos determinado la causa exacta de la caída de Jorge Martín. El silencio en la sala era tan denso que se podría haber cortado con el alerón de una Ducati GP24. Fue una combinación de 3 factores: temperatura del asfalto, presión incorrecta en el neumático delantero y una maniobra ligeramente optimista en la entrada de la curva. Los periodistas estaban perplejos. ¿Dónde estaba la conspiración? ¿Los aliens? ¿El complot internacional? ¿La intervención de los Illuminati del motor? D'Agostino continuó, ajeno a la decepción casi palpable. En otras palabras, lo que le ocurre a casi todos los pilotos cuando se caen, excepto que en este caso fue Jorge Martín, que rara vez comete errores de este tipo. La explicación era tan lógica, tan mundana, tan aburrida, que casi se podía oír el sonido de docenas de artículos sensacionalistas siendo borrados de los ordenadores de los periodistas. Rivola, presente en la sala, mantenía una expresión neutral que solo engañaba a quienes no se fijaban en cómo su ojo izquierdo parpadeaba nerviosamente, un tic que aparece en los directivos italianos solo cuando están a punto de perder la compostura. El golpe final llegó cuando la FIM, Federación Internacional de Motociclismo, y la FIA, Federación Internacional del Automóvil, emitieron un comunicado conjunto, un evento tan raro como ver a Valentino Rossi y Max Biaggi compartiendo una pizza amistosamente. Tras consultar con expertos en asfalto, química de polímeros y dinámica de fluidos, podemos afirmar categóricamente que no existe evidencia científica que respalde la teoría de que las carreras de F1 afecten negativamente al agarre en circuitos para motocicletas. La nota estaba firmada por los presidentes de ambas federaciones, que probablemente era la primera vez que acordaban algo sin discutir durante semanas. Jorge Martín, mientras tanto, demostró por qué los pilotos de MotoGP están hechos de un material especial. Apenas 48 horas después de su espectacular vuelo sin motor, salió a la clasificación y plantó su Ducati en primera posición con un tiempo que hizo que hasta las calculadoras se sonrojaran. En la entrevista posterior, con la adrenalina aún bombeando en sus venas, soltó la frase que pondría fin a la polémica: he encontrado la solución al problema de la F1, ir tan rápido que el asfalto no tiene tiempo de saber que estás ahí. La declaración, mezcla perfecta de bravuconería de piloto y absurdo científico, fue recibida con una ovación por parte de fans y periodistas. Rivola, finalmente aceptando la derrota con la elegancia que caracteriza a los italianos cuando no tienen más remedio, declaró con una sonrisa forzada: quizás exageré un poco. Lo importante es que Jorge está bien y nuestro deporte sigue siendo el más emocionante del mundo. Traducción real: me retracto bajo presión, pero sigo pensando que tengo razón y algún día lo demostraré. Los directivos de F1, satisfechos con su victoria en esta peculiar batalla interdisciplinar, decidieron no echar más leña al fuego. Stefano Domenicali incluso invitó a varios pilotos de MotoGP a asistir al siguiente Gran Premio de F1, un gesto de paz que todos interpretaron correctamente como venid a ver un deporte donde los participantes no se caen cada 5 minutos. Y así, tan rápido como comenzó, terminó la Guerra de las Ruedas, como la bautizaron los titulares más sensacionalistas. Una polémica que duró menos que la batería de un móvil en un fin de semana de Gran Premio, pero que nos dio material para reírnos durante semanas. Los aficionados volvieron a centrarse en lo verdaderamente importante: discutir interminablemente sobre si Márquez volverá a ser el de antes, si Acosta es el elegido para traer equilibrio a la fuerza, y por qué las motos italianas son tan hermosas incluso cuando están deslizándose por la grava a 150 km por hora dejando una estela de piezas de carbono valoradas en más que nuestro sueldo anual. Al final, esta historia nos dejó varias lecciones valiosas sobre el mundo del motociclismo. Primera, los jefes de equipo son capaces de culpar hasta la rotación terrestre cuando sus estrategias no funcionan. Segunda, Jorge Martín tiene más vidas que un gato con conexiones en el Vaticano. Y tercera, la rivalidad entre F1 y MotoGP es como esa de hermanos que compiten por todo pero que se defenderían a muerte frente a cualquier amenaza externa. Los mecánicos de Ducati, verdaderos héroes anónimos de esta historia, lograron reconstruir la moto de Martín en tiempo récord, probando que son más eficientes que la administración pública incluso en sus mejores días. Con cada tornillo apretado al par exacto y cada ajuste electrónico calibrado a la perfección, devolvieron a la vida una máquina que había visitado 3 dimensiones diferentes durante su espectacular accidente.
Y como suele ocurrir en este deporte de locos valientes, el piloto volvió a subirse como si nada hubiera pasado, demostrando que los pilotos de MotoGP están hechos de una aleación especial de titanio, adrenalina y una pizca de locura certificada. Los ingenieros de F1, por su parte, aprovecharon la polémica para bromear internamente sobre nuevos desarrollos. ¿Y si creamos un sistema de pulverización de aceite invisible que activamos 2 semanas antes de que llegue MotoGP? Sugirió un aerodinamicista de Red Bull, antes de ser silenciado por miradas que claramente decían: ni en broma escribas eso en un email. La paranoia en el paddock de motos llegó a tal punto que algunos técnicos inspeccionaban el asfalto con lupas buscando residuos de F1, creando una imagen tan cómica que hasta los fotógrafos más serios no pudieron evitar inmortalizar el momento para la posteridad y los inevitables memes. Pero quizás lo más importante de toda esta saga fue que nos recordó por qué amamos tanto este deporte, por su capacidad de generar drama dentro y fuera de la pista, por esos personajes más grandes que la vida que lo pueblan, y por la pasión desmedida que todos sienten por dos ruedas girando a velocidades absurdas. En un mundo donde todo parece cada vez más calculado y corporativo, el paddock de MotoGP sigue siendo ese lugar donde lo inesperado está siempre a la vuelta de la esquina, literalmente en el caso de Jorge Martín. Y así, queridos amigos del acelerador y la inclinación imposible, llegamos al final de este episodio tan peculiar en la novela interminable que es MotoGP. Si has disfrutado de esta historia casi tanto como Márquez disfruta salvando caídas imposibles, ya sabes qué hacer, dale a like y comparte este vídeo más rápido que Bagnaia saliendo desde la pole position. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la F1 tiene poderes místicos sobre el asfalto o que Ribola necesita unas vacaciones largas? Si el vídeo llega a 10.000 likes, en el próximo episodio analizaremos cómo la alineación planetaria afecta a las salidas de Jack Miller. Nos vemos en la próxima curva, moteros.